La membrana plasmática o membrana celular es el recubrimiento de la célula, cuya principal función es la de separar el medio intracelular, siendo estos el citoplasma y los organelos, del medio extracelular. Se encuentra compuesta en su totalidad por un 55% de proteínas, un 25% por fosfolípidos, un 13% por colesterol, un 4% por otros lípidos y un 3% por carbohidratos. Para su estudio, la membrana celular suele dividirse en tres partes, siendo la primera la bicapa lipídica, la segunda las proteínas de membrana y la tercera los hidratos de carbono. Conformada mayormente por fosfolípidos, los cuales son una estructura formada por una cabeza hidrofílica compuesta por un grupo fosfato-glicerol y una parte hidrófoba, la cual son dos cadenas de ácidos grasos, uno saturado y otro insaturado, los cuales repelen el agua, pero sin embargo atraen a otras cadenas de ácidos grasos formando el centro de la membrana plasmática. A su vez, los ácidos grasos permiten y facilitan el acceso de moléculas de su mismo tipo, al igual que regulan la concentración de colesterol presente en la bicapa lipídica. El colesterol, siendo otro compuesto de la bicapa lipídica, es una molécula formada por cuatro anillos de carbono fusionados. Se encuentra junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana, contribuye al mantenimiento de la fluidez de la membrana y establece interacciones con ciertas proteínas de membrana, regulando así la actividad de estas. Se trata de masas globulares esparcidas por toda la membrana celular. Se clasifican en dos tipos, proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales están integradas a la membrana como su nombre lo indica, contando con una región hidrofóbica que las ancla a la bicapa de fosfolípidos. Algunas atraviesan por completo la membrana plasmática. Las proteínas que atraviesan toda la membrana se denominan proteínas transmembrana. Sirven como canales o poros que permiten el transporte activo de moléculas del exterior o interior de la célula, al igual que ayudan a la captación de enzimas y hormonas. Las proteínas periféricas se encuentran únicamente en alguna de las superficies de la membrana, ya sea la superficie interior o la exterior, y pueden estar unidas a proteínas integrales o a fosfolípidos. Además, no atraviesan la membrana celular y su anclaje es menos estrecho. Son cadenas de carbono que se unen a las proteínas o lípidos de la membrana plasmática, formando glucoproteínas o glucolípidos. Las cadenas de hidratos de carbono se localizan en la superficie exterior de la membrana plasmática y el conjunto de las cadenas se conoce como glucocáliz. Entre las funciones más importantes destaca la generación de cargas eléctricas que permite la unión a otras células, la recepción de hormonas como insulina y glucagón y las reacciones inmunitarias. Cuando el cuerpo humano entra en un estado de hipoglucemia, los niveles de energía y glucosa sanguínea disminuyen. Por lo tanto, las células alfa del páncreas secretan una hormona conocida como glucagón, la cual sale al medio extracelular por vía de las proteínas integrales. Al salir al torrente sanguíneo, las moléculas de glucagón viajan hasta las células del hígado, donde sus señales son captadas por los hidratos de carbono de las glucoproteínas receptoras especializadas localizadas en los hepatocitos. Estas señales estimulan a la adenilato ciclasa, la cual se encarga de sintetizar monofosfato cíclico, el cual se convierte en un mensajero postmembrana encargado de activar la proteína sinasa y la fosfolirasa sinasa, quienes a su vez se encargarán de activar la fosforilasa A, enzima encargada de degradar el glucógeno en glucosa. De forma paralela, el glucagón aumenta la concentración de aminoácidos de la membrana plasmática, los cuales sirven como sustrato para la liberación de glucosa al torrente sanguíneo por medio de las proteínas integrales. Las moléculas de glucosa entran al interior de la célula por medio de los transportadores de glucosa, ya que aumentan la captación de glucosa y estimulan la entrada de iones potasio, sodio y fosfato. Las proteínas transportadoras son conocidas como GLUT. La proteína GLUT1 y GLUT3 facilitan la entrada de glucosa al medio intracelular. Las GLUT aumentan su afinidad cuando el organismo se encuentra en un estado de hipoglucemia. Cabe destacar que las proteínas GLUT se encuentran en las membranas celulares y permiten el acceso de glucosa. Cuando el organismo llega a un estado de hiperglucemia, el páncreas secreta insulina, una hormona que viaja a los hepatocitos y es captada por las glucoproteínas de las membranas celulares, emitiendo señales de parar el proceso de síntesis de glucosa y regresando información de cuánta insulina debe producir el páncreas para regresar a un estado de equilibrio.
Para finalizar, y como dato curioso, no todas las células utilizan la proteína GLUT1 y GLUT3 para la entrada de glucosa, sino que los hepatocitos recurren a la proteína GLUT2, la cual es una proteína menos activa pero eficiente en el constante transporte de glucosa al interior de los hepatocitos. Gracias por su atención.